Saludo cordial tutor. Nos encontramos en la actividad número 6, recopilar el estudio del caso en una presentación. Mi nombre es Fanny Margot Domínguez, del grupo 67. En la primera presentación observamos la ubicación geográfica del municipio de Saboyá y de la ubicación de mi casa. En la segunda presentación tenemos el planteamiento del problema. Se trata del municipio de Chinchina Caldas, donde actualmente se encuentra en uso de cultivos de hortalizas. El manejo de estos cultivos en la actualidad se realiza de manera convencional, resaltando el uso de pesticidas, herbicidas y riego por aspersión. El riego de la zona proviene de una fuente hídrica superficial de aguas arribas donde tiene vertimientos industriales. En los últimos años se ha visto reducida la productividad de estos cultivos y adicionalmente se han encontrado trazas de metales pesados en los vegetales, que incluso llegan en algunas ocasiones a sobrepasar los límites máximos permisibles por el INCONTEC. Los estudios realizados por la autoridad ambiental indicaron que elementos como el cadmio y el arsénico y el plomo sobrepasan significativamente los límites de toxicidad. En la tercera presentación observamos el orden taxonómico para el suelo de Chinchina Caldas. Corresponde al orden de Andisores, que significa suelo sobre ceniza volcánica. De acuerdo con la clasificación de la USDA, es decir, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, este reglamenta la calidad de los alimentos. Nos habla sobre este tipo de suelos que predomina bastante humedad, bastante fertilidad, son suelos de origen volcánico, son suelos profundos, propician un buen drenaje, tienen baja densidad, entre otras cualidades. Tenemos el triángulo de texturas. La tabla de texturas nos permite clasificar el suelo de acuerdo al tamaño de sus partículas. En este caso nos dio en la región franco-arenosa, como podemos observar. Yo hice la evaluación y nos dio franco-arenoso de acuerdo a los valores que tenemos. Entonces, este suelo se caracteriza porque, a pesar de que es arenoso, tiene un buen drenaje y lo hace totalmente apto para la agricultura. La porosidad es muy buena porque les permite a las plantas expandir sus raíces y convertirse en un cultivo más productivo. El drenaje de sus aguas es ligero por la inclinación del terreno y la porosidad del suelo debido a la arena, que lo hace más suelto. Los contaminantes fluyen por las correntías subterráneas y llegan a quebradas que a su vez se contaminan por medio de la movilidad del contaminante. Podemos observar los datos en esta tabla, las características del suelo. Acá tenemos los valores, el porcentaje de arenas, de limos y arcillas. Con estos los utilizamos para hallar el tipo de suelo en la tabla de texturas. Bueno, a continuación tenemos la hipótesis. Entre más separados estén los residuos orgánicos de los residuos inorgánicos, menor es la toxicidad del suelo. Bueno, en esta hipótesis la justificamos porque el continuo aumento del uso de pesticidas y herbicidas incorporados al suelo es un problema de la posible acumulación de residuos que son tóxicos para las plantas cultivadas, para los microorganismos y por consiguiente para los humanos, que somos los que consumimos este tipo de alimentos, que por ser verduras se consumen crudas. Podemos hablar de la absorción. Es un grave problema que nos genera los metales pesados porque estos se mantienen en el suelo y se mantienen por un largo tiempo. Estos metales pesados, por medio de alguna alternativa que más adelante veremos, se pueden neutralizar. Hay diferentes alternativas para retirarlos del suelo y hacer que este suelo vuelva a ser productivo. La volatilización también es un problema de los metales porque con la energía del sol estos se calientan y se volatilizan a la atmósfera. Nos habla acá que los metales llegan a ser retenidos por la materia orgánica y absorbidos por las raíces de las plantas, generando una intoxicación para el que los consume. Referenciamos acá a Jacobsen y a Sherwood 2002, que afirma: múltiples factores han contribuido a la degradación de los suelos, incluyendo la actividad de agricultura monocultivo y el alto uso de agroquímicos. A continuación observamos el daño de los metales pesados en la salud del ser humano, como el cadmio, que se acumula en los riñones, el arsénico puede causar cáncer y el plomo ataca el cerebro.
Bueno, por último, efectos de los metales pesados. Los metales pesados se acumulan en los tejidos de las plantas y en zonas de altos índices metálicos, los cuales son luego ingeridos por el consumidor. Bueno, el pH del suelo, corresponde a un 5,18, lo cual es un suelo moderadamente ácido, contiene muy buena materia orgánica. En esta diapositiva observamos la alternativa que utilizamos para mejorar este suelo, que es la alternativa de bioremediación. Es una de las opciones más viables para rectificar y restablecer las condiciones naturales del suelo del municipio de Chinchiná, el cual se considera perjudicial para la salud ambiental. A continuación tenemos la bibliografía y las referencias que se utilizaron para este taller. A continuación, en esta diapositiva tenemos las conclusiones y las recomendaciones personales, que en mi caso es usar productos biológicos para el control de plagas y enfermedades de las plantas. Antes de aplicar cualquier fertilizante se debe hacer un análisis de suelo, tratar las aguas contaminadas antes de usarlas en la agricultura, porque después nosotros mismos estamos consumiendo estos mismos contaminantes. Tutor, muchísimas gracias por su atención.